Nunca olvidaré ese día. El sol de Madrid se colaba por las cortinas de mi habitación, anunciando una mañana que prometía ser especial. Era el cumpleaños número 25 de mi hija Lucía, y yo, Carmen, su madre de 48 años, me había propuesto organizar una fiesta inolvidable. Si tan solo hubiera sabido cuán inolvidable sería realmente. Me levanté temprano, con una mezcla de emoción y ansiedad revoloteando en mi estómago. Mientras me cepillaba los dientes, mi reflejo en el espejo me devolvió una mirada cansada. Las arrugas alrededor de mis ojos parecían más profundas de lo habitual, como si llevaran el peso de los secretos que guardaba. Suspiré, preguntándome por enésima vez cómo había llegado a esta situación. Bajé a la cocina y puse la cafetera. El aroma del café recién hecho llenó la casa, trayendo consigo una falsa sensación de normalidad. Miré el reloj, las 7:30. Tenía exactamente 8 horas y media antes de que llegaran los primeros invitados. 8 horas y media para preparar la casa, cocinar, decorar y, lo más importante, convencerme a mí misma de que podría mantener la compostura durante toda la celebración. Mientras sorbía mi café, repasé mentalmente la lista de tareas. Había que inflar globos, colgar guirnaldas, preparar la paella para 20 personas, la favorita de Lucía, hornear el pastel. Y todo esto mientras lidiaba con el torbellino de emociones que amenazaba con consumirme. Decidí empezar por la decoración. Subí al trastero a buscar las cajas con los adornos que había comprado la semana anterior. Al abrir una de ellas, un sobre cayó al suelo. Lo recogí y sentí que el corazón se me aceleraba al reconocer la letra. Era de Javier, mi yerno. Con manos temblorosas, abrí el sobre y releí la carta que ya conocía de memoria. Carmen, no puedo dejar de pensar en ti. Lo que está pasando entre nosotros es una locura, lo sé, pero nunca me había sentido así. Por favor, necesitamos hablar antes de la fiesta. Te espero en nuestro lugar de siempre mañana a las 11. Con amor, Javier. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos me inundaran. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Todo comenzó hace 6 meses, en la boda de mi sobrino en Toledo. Lucía no había podido asistir debido a un viaje de trabajo, pero Javier sí estuvo presente. Recuerdo que esa noche bebimos más de la cuenta, bailamos, reímos, y terminamos besándonos en el jardín del hotel. Desde entonces, nuestra relación se había convertido en una montaña rusa de emociones. La culpa y el deseo se entremezclaban en una danza peligrosa que amenazaba con destruir a nuestra familia. Habíamos intentado ponerle fin varias veces, pero siempre volvíamos a caer. Sacudí la cabeza, intentando alejar esos pensamientos. Hoy no era el día para pensar en eso. Hoy era el cumpleaños de mi hija y tenía que concentrarme en hacer que fuera perfecto. Bajé las cajas y comencé a decorar el salón. Inflé globos de colores hasta que me dolieron los pulmones, colgué guirnaldas por todas partes y coloqué un gran cartel que decía «Feliz cumpleaños, Lucía». Mientras trabajaba, no podía evitar pensar en cómo reaccionaría mi hija si supiera la verdad. La imaginaba llorando, gritando, diciéndome que la había traicionado. Y tendría razón. A las 10:30, hice una pausa para empezar con la paella. El sonido del arroz cayendo en la paellera me transportó a tiempos más felices, cuando Lucía era pequeña y solíamos cocinar juntas los domingos. ¿Cómo habíamos pasado de esos momentos de complicidad a esto? Mientras cortaba el pimiento y el tomate, el teléfono sonó. Era Lucía. «Hola, mamá». Su voz sonaba alegre y despreocupada. «Solo quería confirmar que llegaremos a las 4 en punto. Javier tiene una reunión que no puede cambiar, pero me ha prometido que no se retrasará». Sentí una punzada de culpa al escuchar el nombre de Javier. «Perfecto, cariño. Todo estará listo para entonces». «¿Estás emocionada?» «Muchísimo. No puedo creer que ya tenga 25. A veces siento que fue ayer cuando jugábamos a las muñecas en el Parque del Retiro, ¿te acuerdas?». Claro que me acordaba. Esos recuerdos felices ahora estaban teñidos de una amarga nostalgia. ¿Cómo olvidarlo? Bueno, te dejo que siga preparando todo. Nos vemos en unas horas. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono durante unos segundos. ¿Cómo podía estar haciéndole esto a mi propia hija? La culpa me atravesó como un cuchillo, pero rápidamente la aparté. No podía derrumbarme ahora. El resto de la mañana pasó en un borrón de actividad. Terminé la paella, horneé el pastel, de chocolate y frambuesa, el favorito de Lucía,
y me aseguré de que la casa estuviera impecable. A las 3:30, subí a ducharme y arreglarme. Frente al armario, dudé sobre qué ponerme. Finalmente, opté por un vestido azul que Lucía me había regalado en Navidad. Me maquillé ligeramente, intentando disimular las ojeras que delataban mis noches de insomnio. A las 4 en punto, sonó el timbre. Respiré hondo, me miré una última vez en el espejo y bajé a abrir la puerta. Eran mis padres, Antonio y Maribel, que habían venido desde Segovia para la ocasión. Carmen, hija. Mi madre me abrazó fuerte. ¿Cómo estás? Te noto algo pálida. Forcé una sonrisa. Estoy bien, mamá. Solo un poco cansada por los preparativos. Mi padre me dio un beso en la mejilla. La casa huele de maravilla. ¿Has hecho paella? Claro, es la favorita de Lucía. Los hice pasar al salón y les serví una copa de vino. Apenas habíamos empezado a charlar cuando sonó de nuevo el timbre. Esta vez eran Ana y Pedro, los mejores amigos de Lucía desde el instituto. «Qué bonito ha quedado todo, Carmen», exclamó Ana, mirando alrededor. Lucía va a flipar. A medida que llegaban más invitados, la casa se llenaba de risas y conversaciones. Yo iba de un lado a otro, sirviendo bebidas, asegurándome de que todos estuvieran cómodos. Pero con cada timbrazo, mi ansiedad aumentaba. ¿Cuándo llegarían Lucía y Javier? Finalmente, a las 4:30, escuché el ruido de llaves en la puerta. Mi corazón dio un vuelco. Habían llegado. ¡Sorpresa!, gritaron todos cuando Lucía entró en el salón. Su cara de asombro y alegría casi me hizo olvidar por un momento todo lo demás. «Mamá». Lucía corrió hacia mí y me abrazó fuerte. «No puedo creer que hayas organizado todo esto». Por encima del hombro de mi hija, vi a Javier entrar. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo, y sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Él me dedicó una sonrisa tensa antes de unirse a la celebración. Las siguientes horas fueron una mezcla de alegría y tensión. Observaba a Lucía reír con sus amigos, abrir regalos, soplar las velas del pastel, y cada momento de felicidad era como una puñalada en mi corazón. ¿Cómo podía estar disfrutando de la fiesta sabiendo lo que sabía? En un momento dado, me encontré en la cocina con Javier. Ambos habíamos ido a buscar más hielo. «Carmen», comenzó él en voz baja. «Ahora no, Javier», le corté. «Por favor, no aquí, no hoy». Él asintió, pero antes de que pudiera decir nada más, Lucía entró en la cocina. «¿Qué hacéis aquí los dos escondidos?», preguntó con una sonrisa. Sentí que me quedaba sin aire. ¿Nos habría escuchado? ¿Sospechaba algo? «Tu madre me estaba dando la receta de la paella», mintió Javier con una naturalidad que me asustó. «Dice que es un secreto familiar». Lucía rió. «Pues que no se te olvide anotarla. Venga, volved a la fiesta, que vamos a jugar al trivial». Mientras volvíamos al salón, no pude evitar preguntarme cuánto tiempo más podríamos mantener esta farsa. La culpa me estaba consumiendo, y cada vez que veía a Lucía sonreír, sentía que no merecía su amor ni su confianza. La fiesta continuó. Hasta bien entrada la noche. Poco a poco, los invitados fueron despidiéndose. Cuando el último se fue, me encontré sola en el salón, rodeada de globos desinflados y platos sucios. Lucía y Javier se habían quedado a dormir en su antigua habitación. Les oía hablar en voz baja, y cada risita de mi hija era como un puñal en mi corazón. Sentada en el sofá, con una copa de vino en la mano, repasé mentalmente los eventos del día. Había conseguido mantener la compostura, sí, pero ¿a qué precio? La tensión, el miedo a ser descubierta, la culpa, todo se mezclaba en mi interior creando un cóctel tóxico que amenazaba con estallar en cualquier momento. Miré el reloj, las 2:30 de la madrugada. En unas horas, Lucía y Javier se irían, y yo me quedaría sola con mis pensamientos y mis remordimientos. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿En qué momento había decidido que traicionar a mi hija era una opción? Recordé la primera vez que Javier y yo nos quedamos solos después de aquel beso en la boda. Fue un mes después, en una cena familiar. Lucía tuvo que salir corriendo por una emergencia en el trabajo, y Javier se ofreció a ayudarme a recoger. En el momento en que la puerta se cerró tras Lucía, la tensión entre nosotros se hizo palpable. «Carmen, ¿sobre lo que pasó en la boda?»,
comenzó él. Fue un error, le interrumpí. Habíamos bebido, no sabíamos lo que hacíamos. No volverá a ocurrir. Pero incluso mientras decía esas palabras, una parte de mí sabía que era mentira. La atracción entre nosotros era innegable, y por mucho que intentara luchar contra ella, seguía ahí, ardiendo bajo la superficie. Esa noche no pasó nada más, pero en las semanas siguientes, empezamos a buscarnos con la mirada en las reuniones familiares, a rozarnos, accidentalmente, al pasar uno junto al otro, a mandarnos mensajes cada vez más personales con la excusa de organizar sorpresas para Lucía. Hasta que un día, hace 3 meses, cruzamos la línea definitivamente. Lucía estaba de viaje de trabajo en Barcelona, y Javier vino a casa con la excusa de recoger unas cosas que se había dejado. No sé quién dio el primer paso, pero de repente nos estábamos besando con desesperación, como si lleváramos años conteniéndonos. Y quizás así era. Desde entonces, nuestra relación se había convertido en una serie de encuentros furtivos, de mentiras elaboradas, de miedo constante a ser descubiertos. Y con cada encuentro, con cada mentira, la culpa crecía y crecía, amenazando con ahogarme. Ahora, sentada en el salón después de la fiesta de cumpleaños de mi hija, me preguntaba cómo había podido llegar tan lejos. ¿Cómo podía mirar a Lucía a los ojos sabiendo lo que estaba haciendo a sus espaldas? El sonido de pasos me sacó de mis pensamientos. Era Javier, que bajaba las escaleras en silencio. Carmen, susurró. Tenemos que hablar. Me levanté del sofá, sintiendo que las piernas me temblaban. Sabía que este momento llegaría, pero no estaba preparada. No hoy, no después de ver la felicidad en el rostro de mi hija durante toda la fiesta. Javier, por favor, supliqué en voz baja. Ahora no. Lucía está arriba, podría oírnos. Él se acercó, y pude ver la lucha interna reflejada en sus ojos. No podemos seguir así, Carmen. Esto nos está destruyendo a todos. Tenía razón, por supuesto. Pero, ¿qué alternativa teníamos? ¿Confesar y destrozar a Lucía? ¿Seguir mintiendo y vivir con esta culpa para siempre? Lo sé, respondí finalmente. Pero no sé qué hacer. No puedo perder a mi hija, Javier. No puedo. Él me tomó de las manos, y sentí que me faltaba el aire. Parte de mí quería apartarse, gritar, poner fin a toda esta locura. Pero otra parte, una parte que la mañana siguiente a la fiesta amaneció con una calma engañosa. Me desperté temprano, con la cabeza palpitando por el vino y la culpa. El sol de Madrid se colaba por las rendijas de la persiana, dibujando líneas doradas en el suelo de mi habitación. Por un momento, antes de que la realidad me golpeara, disfruté de la paz del amanecer. Pero entonces, los recuerdos de la noche anterior volvieron como una avalancha. La fiesta, las risas de Lucía, la conversación a medianoche con Javier. Todo se mezclaba en mi mente, creando un remolino de emociones contradictorias. Me levanté con cuidado, intentando no despertar a nadie. La casa estaba en silencio, los restos de la celebración aún visibles por todas partes, globos desinflados, vasos medio llenos, serpentinas en el suelo. Cada objeto era un recordatorio de la farsa que había mantenido durante horas. Bajé a la cocina y puse la cafetera. Necesitaba cafeína para enfrentar el día que me esperaba. Mientras el café se hacía, empecé a recoger un poco. Cada plato que lavaba, cada servilleta que tiraba, era como un intento de limpiar mi conciencia. Pero sabía que no sería tan fácil. A las 9, escuché movimiento en el piso de arriba. Lucía y Javier estaban despiertos. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo iba a mirarlos a la cara? ¿Cómo iba a actuar con normalidad sabiendo lo que sabía, sintiendo lo que sentía? Buenos días, mamá. La voz alegre de Lucía me sobresaltó. Ahí estaba ella, radiante en su pijama de flores, con el pelo revuelto y una sonrisa que iluminaba toda la cocina. ¿Has empezado a recoger? Déjame ayudarte. No hace falta, cariño, respondí, forzando una sonrisa. Es tu cumpleaños, deberías descansar. Ya tengo 25, mamá. Ya no soy una niña. Río, y el sonido me partió el corazón. Si ella supiera. Javier bajó unos minutos después. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo, y pude ver en sus ojos el mismo tormento que yo sentía. Pero rápidamente se recompuso y besó a Lucía en la mejilla. Buenos días, amor.
¿Qué tal has dormido? Como un tronco, respondió ella. Estaba agotada después de la fiesta. Por cierto, mamá, fue increíble. Gracias por organizarlo todo. Me abrazó, y sentí que me faltaba el aire. ¿Cómo podía aceptar su gratitud, su amor, cuando la estaba traicionando de la peor manera posible? Los siguientes días fueron una tortura. Lucía y Javier se quedaron en casa hasta el fin de semana, y cada momento era un ejercicio de autocontrol. Cada vez que Lucía salía de la habitación, podía sentir la tensión entre Javier y yo, como una corriente eléctrica que amenazaba con electrocutarnos a ambos. Hubo un momento, el jueves por la tarde, en que casi nos descubren. Lucía había salido a comprar pan, y Javier y yo nos quedamos solos en la cocina. Sin decir una palabra, nos acercamos el uno al otro, como si una fuerza invisible nos atrajera. Estábamos a punto de besarnos cuando escuchamos la llave en la puerta. Nos separamos de un salto, y cuando Lucía entró, nos encontró en extremos opuestos de la cocina, fingiendo estar ocupados. ¿Qué pasa?, preguntó, mirándonos con curiosidad. Parece que hubierais visto un fantasma. Nada, cariño, respondí, intentando que mi voz sonara normal. Tu padre me estaba contando un chiste malo y me ha dado vergüenza ajena. Lucía rió, ajena al drama que se desarrollaba frente a sus ojos. Ay, Javier, siempre con tus chistes. Un día te voy a grabar para que veas lo malo que eres. El fin de semana llegó, y con él, la partida de Lucía y Javier. Una parte de mí se sentía aliviada, otra, aterrorizada ante la perspectiva de quedarme sola con mis pensamientos. Vendré a visitarte pronto, mamá, me prometió Lucía mientras me abrazaba en la puerta. Y gracias de nuevo por la fiesta. Fue el mejor cumpleaños de mi vida. Sus palabras fueron como un puñal. El mejor cumpleaños de su vida, y yo lo había manchado con mi traición. Cuando se fueron, la casa quedó sumida en un silencio opresivo. Me senté en el sofá, sintiendo el peso de mis acciones sobre mis hombros. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Cómo podía seguir adelante sabiendo lo que había hecho? Los días siguientes pasaron en una nebulosa de culpa y confusión. Me sumergí en el trabajo, intentando mantener mi mente ocupada. Pero cada noche, cuando me acostaba, los pensamientos volvían. Veía el rostro sonriente de Lucía, escuchaba su risa, y luego esa imagen se transformaba en una de horror y decepción cuando descubría la verdad. Una semana después de la fiesta, recibí un mensaje de Javier. Mi corazón dio un vuelco al ver su nombre en la pantalla del móvil. Necesitamos hablar. Es importante. ¿Puedes quedar mañana a las 11 en la cafetería de siempre? Sabía que debería decir que no. Que debería cortar toda comunicación con el que no fuera estrictamente necesaria. Pero una parte de mí, una parte que me avergonzaba admitir, ansiaba verlo. De acuerdo, respondí después de varios minutos de debate interno. Allí estaré. Esa noche apenas dormí. Mi mente no dejaba de dar vueltas, imaginando todos los posibles escenarios para nuestro encuentro. ¿Qué quería decirme Javier? ¿Iba a poner fin a todo? O, peor aún, ¿quería que continuáramos con nuestra relación clandestina? A la mañana siguiente, me vestí con cuidado, intentando no parecer ni demasiado arreglada ni demasiado descuidada. No quería que Javier pensara que me había esforzado por él, pero tampoco quería parecer una mujer derrotada. La cafetería estaba a pocas calles de mi casa, en el corazón del barrio de Chueca. Era un lugar pequeño y acogedor, con mesas de madera y un aroma a café recién hecho que normalmente me relajaba. Pero ese día, mientras esperaba a Javier, sentía que el estómago se me retorcía de nervios. Lo vi entrar a las 11 en punto. Llevaba un traje gris, probablemente venía directamente del trabajo. Nuestras miradas se cruzaron, y por un momento, todo lo demás desapareció. Solo estábamos él y yo, y la atracción innegable que nos unía. Carmen, me saludó, sentándose frente a mí. Gracias por venir. ¿De qué querías hablar, Javier?, pregunté, yendo directamente al grano. No quería prolongar esta agonía más de lo necesario. Él suspiró, pasándose una mano por el pelo en un gesto que reconocí como de nerviosismo. No podemos seguir así, Carmen. Lo que estamos haciendo, está mal. Lo sabes tan bien como yo. Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. Lo sé. Créeme que lo sé. Cada vez que veo a Lucía, cada vez que la oigo reír,
me siento como la peor persona del mundo. Yo también, admitió él. Pero al mismo tiempo, no puedo dejar de pensar en ti. En nosotros. ¿Qué nos está pasando, Carmen? La pregunta quedó flotando entre nosotros, pesada, cargada de implicaciones. ¿Qué nos estaba pasando? ¿Cómo habíamos llegado a este punto? No lo sé, Javier, respondí finalmente. Solo sé que esto no puede continuar. Estamos destruyendo a nuestra familia, ¿no te das cuenta? Él asintió, y pude ver el conflicto en sus ojos. Lo sé. Por eso te he citado hoy. Tenemos que tomar una decisión. Mi corazón se aceleró. ¿Una decisión? ¿Qué tipo de decisión? ¿Qué quieres decir?, pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. Tenemos dos opciones, dijo Javier, inclinándose hacia adelante y bajando la voz. O ponemos fin a esto ahora mismo, nos alejamos y nunca más hablamos de lo que ha pasado entre nosotros, ¿o qué? Mi voz apenas era un susurro. O lo dejamos todo y nos vamos juntos. Sus palabras cayeron como una bomba entre nosotros. ¿Irnos juntos? ¿Abandonar a Lucía, a nuestra familia, a todo lo que conocíamos? Estás loco, dije, pero mi voz carecía de convicción. Una parte de mí, una parte que me aterrorizaba, estaba considerando la idea. Tal vez, admitió Javier. Pero Carmen, lo que siento por ti, nunca había sentido algo así. Ni siquiera con Lucía. Sé que está mal, sé que somos las peores personas del mundo por siquiera considerarlo, pero, ¿y si es nuestra única oportunidad de ser felices? Me quedé en silencio, procesando sus palabras. ¿Felices? ¿Cómo podríamos ser felices sabiendo el dolor que causaríamos? Javier, comencé, intentando que mi voz no temblara. Lo que dices es una locura. No podemos hacerle eso a Lucía. Es mi hija, por el amor de Dios. Y tú eres su marido. Nos odiaría para siempre. Lo sé, dijo él, y pude ver el dolor en sus ojos. Pero, ¿no nos odiaremos a nosotros mismos si no lo intentamos? Si pasamos el resto de nuestras vidas preguntándonos, ¿qué hubiera pasado si? Sus palabras resonaron en mi interior, tocando una fibra que no sabía que existía. ¿Y si tenía razón? ¿Y si esta era nuestra única oportunidad de ser verdaderamente felices? Pero entonces, el rostro de Lucía apareció en mi mente. Su sonrisa, su risa, la forma en que sus ojos brillaban cuando nos miraba a Javier y a mí. ¿Cómo podía siquiera considerar destrozar su vida de esa manera? No puedo, Javier, dije finalmente, y sentí que algo se rompía dentro de mí. No podemos. Lucía no se lo merece. Nadie se merece algo así. Él asintió lentamente, y pude ver una mezcla de alivio y decepción en su rostro. Tienes razón. Lo sé. Es solo que, no sé cómo voy a poder seguir adelante como si nada hubiera pasado. Tendremos que hacerlo, respondí, sintiendo el peso de mis propias palabras. Por Lucía. Por nuestra familia. Nos quedamos en silencio durante varios minutos, cada uno sumido en sus propios pensamientos. El bullicio de la cafetería parecía lejano, como si estuviéramos en una burbuja, aislados del resto del mundo. Entonces, ¿esto es todo?, preguntó finalmente Javier. ¿Aquí termina? Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. Tiene que terminar. Prometamos que a partir de ahora, solo seremos suegra y yerno. Nada más. Lo prometo, dijo él, y pude ver la determinación en sus ojos. Nos levantamos, y por un momento, nos quedamos frente a frente, sin saber cómo despedirnos. Finalmente, Javier extendió su mano. Adiós, Carmen, dijo, con una voz que intentaba sonar formal pero que no lograba ocultar la emoción. Tomé su mano, sintiendo por última vez el calor de su piel. Adiós, Javier. Salí de la cafetería sintiendo que dejaba una parte de mí atrás. El sol de Madrid me golpeó en la cara, cegándome por un momento. Cuando mis ojos se adaptaron, vi el mundo de una manera diferente. Era como si hubiera despertado de un sueño peligroso y seductor que casi había destruido todo lo que amaba. Los días siguientes fueron un ejercicio de autocontrol y negación. Cada vez que pensaba en Javier, cada vez que sentía la tentación de mandarle un mensaje o llamarlo, me recordaba a mí misma la promesa que habíamos hecho. Por Lucía. Todo era por Lucía.
Una semana después de nuestra conversación en la cafetería, Lucía me llamó. Su voz sonaba extraña por teléfono, como si estuviera conteniendo alguna emoción fuerte. Mamá, ¿puedo ir a verte? Necesito hablar contigo. Mi corazón se aceleró. ¿Sabía algo? ¿Había descubierto nuestro secreto? Claro, cariño, respondí, intentando que mi voz sonara normal. ¿Cuándo quieres venir? ¿Puede ser ahora? Estoy cerca de tu casa. Por supuesto. Te espero. Los minutos que pasaron hasta que Lucía llegó fueron una tortura. Recorrí la casa de arriba a abajo, asegurándome de que no hubiera nada que pudiera delatarnos. Aunque, ¿qué podía haber? Javier y el timbre sonó, sacándome de mis pensamientos frenéticos. Respiré hondo, intentando calmar los latidos de mi corazón, y me dirigí a la puerta. Al abrirla, me encontré con el rostro de Lucía. Sus ojos estaban enrojecidos, como si hubiera estado llorando, y su expresión era una mezcla de dolor y confusión que me heló la sangre. «Hola, mamá», dijo con voz temblorosa. «Lucía, cariño, ¿qué pasa?», pregunté, haciéndome a un lado para dejarla entrar. Ella pasó junto a mí y se dirigió directamente al salón, donde se dejó caer en el sofá. La seguí, sintiendo que cada paso me acercaba a un precipicio. ¿Qué sabía? ¿Qué había descubierto? Me senté a su lado, esperando que hablara. Lucía jugaba nerviosamente con el borde de su blusa, evitando mirarme a los ojos. «Mamá», comenzó finalmente, «hay algo que necesito decirte. Algo que he estado ocultando». Mi mente se disparó en 1000 direcciones diferentes. ¿Estaba enferma? ¿Tenía problemas en el trabajo? ¿Se había enterado de lo mío con Javier? ¿Qué es, cariño?, pregunté, intentando que mi voz no traicionara mi pánico interno. Lucía tomó aire, como si estuviera reuniendo todo su coraje. «Estoy embarazada». Por un momento, sentí un alivio tan intenso que casi me mareé. No sabía nada de Javier y yo. Pero entonces, la realidad de sus palabras me golpeó. Mi hija, mi pequeña Lucía, iba a ser madre. «Oh, Lucía», dije, abrazándola instintivamente. Eso es maravilloso. ¿Por qué estás tan alterada? ¿Es que no lo estabais buscando?» Ella se apartó de mí, y la expresión en su rostro me dijo que había algo más, algo que aún no me había dicho. «No, mamá, no lo estábamos buscando», dijo, y su voz se quebró. «Y ese no es el problema. El problema es que el bebé no es de Javier». El mundo pareció detenerse. Las palabras de Lucía resonaban en mis oídos, pero mi cerebro se negaba a procesarlas. ¿Mi hija, mi Lucía, había engañado a Javier? La ironía de la situación no se me escapaba, y sentí una risa histérica burbujear en mi garganta, que logré contener a duras penas. ¿Qué quieres decir?, logré articular finalmente. Lucía rompió a llorar, grandes sollozos que sacudían todo su cuerpo. La abracé de nuevo, sintiendo como las lágrimas empapaban mi blusa. «Lo siento tanto, mamá», dijo entre sollozos. «Nunca quise que esto pasara. Fue un error. Un terrible error». Mientras la sostenía, mi mente era un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, sentía una profunda tristeza por el dolor de mi hija. Por otro, una parte de mí, una parte que me avergonzaba, sentía un alivio culpable. Si Lucía había sido infiel a Javier, ¿no hacía eso que mi propia traición fuera menos grave? Inmediatamente me sentí horrorizada por ese pensamiento. ¿Cómo podía estar buscando justificaciones para mis propias acciones en el sufrimiento de mi hija? «Lucía», dije suavemente, apartándola un poco para poder mirarla a los ojos. «¿Qué pasó? ¿Quién es el padre?» Ella tomó una respiración temblorosa, intentando calmarse. Es un compañero de trabajo. Miguel. Tuvimos una aventura hace unos meses. Fue algo estúpido, mamá. Estábamos trabajando hasta tarde en un proyecto, bebimos demasiado. No es una excusa, lo sé. Pero te juro que solo fue una vez. Una maldita vez y ahora. Se llevó las manos al vientre, un gesto instintivo de protección. ¿Estás segura de que el bebé es de él?, pregunté, aferrándome a la esperanza de que hubiera algún error. Lucía asintió miserablemente. Estoy de 10 semanas.
Las fechas coinciden perfectamente con esa noche. Javier y yo no habíamos, ya sabes, en ese tiempo. Estábamos pasando por un mal momento. La ironía de la situación me golpeó de nuevo. Mientras yo me sentía culpable por mi aventura con Javier, ellos estaban pasando por una crisis en su matrimonio. ¿Cómo no me había dado cuenta? ¿Javier lo sabe?, pregunté, temiendo la respuesta. No, dijo Lucía, y su voz sonaba pequeña, asustada. No sé cómo decírselo, mamá. Va a odiarme. Va a dejarme. No digas eso, respondí automáticamente, aunque una parte de mí se preguntaba cómo reaccionaría Javier. ¿Sentiría alivio, como yo, al saber que no era el único que había sido infiel? ¿O esto solo complicaría más las cosas entre nosotros? Tienes que decírselo, Lucía, dije finalmente. No puedes ocultarle algo así. Lo sé, respondió ella, secándose las lágrimas. Pero tengo tanto miedo, mamá. ¿Y si lo pierdo? ¿Y si pierdo todo por un estúpido error? La abracé de nuevo, sintiendo el peso de mis propios secretos. Oh, cariño, susurré. Todos cometemos errores. Todos hacemos cosas de las que nos arrepentimos. Lucía me miró, y por un momento temí que hubiera detectado algo en mi voz, alguna pista de mi propia culpa. Pero ella solo vio a su madre, ofreciéndole consuelo en un momento de crisis. ¿Qué voy a hacer, mamá?, preguntó, sonando de repente muy joven, como la niña que solía venir a mi cama después de una pesadilla. Vamos a resolverlo, le prometí, aunque no tenía idea de cómo. Estoy aquí para ti, pase lo que pase. Pasamos las siguientes horas hablando, llorando, y tratando de encontrar una manera de avanzar. Lucía me contó más detalles sobre su relación con Javier, cómo se habían ido distanciando en los últimos meses, cómo se sentía sola y descuidada. Me habló de Miguel, de cómo lo que parecía una inocente amistad se había convertido en algo más en una noche de debilidad. Cada palabra de Lucía era como un cuchillo en mi corazón. ¿Cómo no me había dado cuenta de que mi hija estaba sufriendo? ¿Estaba tan absorta en mi propia aventura con Javier que había ignorado las señales? Tengo que decírselo a Javier, dijo Lucía finalmente, cuando el sol ya se estaba poniendo. Tiene derecho a saberlo. Asentí, sabiendo que tenía razón pero temiendo las consecuencias. ¿Quieres que esté contigo cuando se lo digas? Ella negó con la cabeza. No, esto es algo que tengo que hacer sola. Pero, ¿puedo quedarme aquí esta noche? No creo que pueda enfrentarme a él hoy. Por supuesto, cariño, respondí. Tu habitación siempre está lista para ti. Esa noche, mientras Lucía dormía en su antigua habitación, yo me quedé despierta, dando vueltas en la cama. La culpa, el miedo y la confusión se mezclaban en mi interior, creando un cóctel tóxico que me impedía conciliar el sueño. ¿Qué pasaría cuando Javier se enterara? ¿Cómo reaccionaría? Y, lo más importante, ¿qué significaba esto para nosotros? La aventura que habíamos tenido parecía ahora aún más equivocada, más imperdonable. Habíamos traicionado a Lucía en un momento en que ella más nos necesitaba. A la mañana siguiente, Lucía se fue temprano, decidida a hablar con Javier. Me dio un abrazo largo antes de irse, y pude sentir el miedo y la determinación en su cuerpo. Te quiero, mamá, dijo. Gracias por estar ahí para mí. Siempre, cariño, respondí, sintiendo que las palabras se atascaban en mi garganta. Siempre estaré aquí para ti. Las horas que siguieron fueron una tortura. No me atrevía a llamar a Lucía, no quería interrumpir lo que seguramente sería una conversación difícil con Javier. Pero cada minuto que pasaba sin noticias aumentaba mi ansiedad. Finalmente, cerca del mediodía, mi teléfono sonó. Era Javier. Carmen, su voz sonaba ronca, como si hubiera estado llorando. ¿Puedo ir a verte? Necesito hablar con alguien. Claro, respondí, sintiendo un nudo en el estómago. Te espero. Media hora después, Javier estaba en mi puerta. Tenía los ojos enrojecidos y una expresión de derrota que nunca antes había visto en él. Pasa, dije, haciéndome a un lado. Entró y se dejó caer en el sofá, el mismo lugar donde Lucía había estado sentada el día anterior. Me senté frente a él, esperando que hablara. Lucía me lo ha contado todo, dijo finalmente, mirándome con una mezcla de dolor y confusión. Está embarazada. De otro hombre. Asentí, sin saber qué.
Decir. ¿Cómo podía consolar al hombre con el que había engañado a mi propia hija? No sé qué hacer, Carmen, continuó Javier. Una parte de mí quiere odiarla, gritarle, echarla de mi vida. Pero otra parte... Su voz se quebró. Otra parte solo quiere abrazarla y decirle que todo estará bien. ¿Estoy loco? No, Javier, respondí suavemente. No estás loco. Es una situación complicada. Él me miró, y por un momento temí que pudiera ver a través de mí, que pudiera detectar mi propia culpa. ¿Tú qué harías en mi lugar, Carmen? La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Qué haría yo? ¿Qué derecho tenía yo de aconsejar a nadie sobre fidelidad y perdón? Yo. Comencé, sintiendo que las palabras se me atascaban en la garganta. Yo creo que todos cometemos errores, Javier. Todos hacemos cosas de las que nos arrepentimos. Él asintió lentamente, como si estuviera procesando mis palabras. Pero esto es más que un error, Carmen. Es una traición. Y un bebé lo cambia todo. Lo sé, dije, sintiendo el peso de mis propias acciones. Pero Lucía te ama, Javier. Sé que te ama. Yo también la amo, respondió él, y pude ver el conflicto en sus ojos. Pero no sé si eso es suficiente. No sé si puedo perdonar esto. Nos quedamos en silencio durante un largo momento, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Finalmente, Javier se levantó. Gracias por escucharme, Carmen, dijo. Necesitaba hablar con alguien antes de decidir qué hacer. Lo acompañé a la puerta, sintiendo que cada paso era como caminar sobre cristales rotos. Antes de irse, Javier se volvió hacia mí. Carmen, dijo, y había algo en su voz que me hizo contener la respiración. Hay algo más que necesito decirte. Mi corazón se aceleró. ¿Iba a confesar lo nuestro? ¿Iba a exponer nuestro secreto ahora que el suyo había sido revelado? ¿Qué es?, pregunté, intentando que mi voz sonara normal. Javier tomó aire, como si estuviera reuniendo todo su coraje. Yo también le he sido infiel a Lucía. Las palabras cayeron entre nosotros como una bomba. Por un momento, pensé que se refería a nuestra aventura, pero entonces continuó, fue hace unos meses. Una compañera de trabajo. Solo fue una vez, pero pasó. Y ahora, con esto de Lucía, no sé si debería decírselo o no. Me quedé mirándolo, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Javier, el hombre con el que había engañado a mi hija, había tenido otra aventura además de la nuestra. La ironía de la situación era casi demasiado para soportar. Javier, comencé, sin saber realmente qué decir. Yo no sé qué decirte. Él asintió, como si entendiera mi confusión. Lo sé. Es una locura. Todo esto es una locura. Pero necesitaba decírselo a alguien, y tú eres la única persona en quien puedo confiar ahora mismo. Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Confiar en mí? Si supiera la verdad, si supiera que yo también lo había traicionado, que había traicionado a mi propia hija. Creo que necesitas tiempo, dije finalmente. Tiempo para pensar, para procesar todo esto. Y Lucía también lo necesita. Javier asintió de nuevo. Tienes razón. Voy a tomarme unos días. Los días que siguieron a las revelaciones de Lucía y Javier fueron un torbellino de emociones y confusión. Me sentía como si estuviera caminando sobre una cuerda floja, intentando mantener el equilibrio mientras el mundo a mi alrededor se desmoronaba. Lucía se había mudado temporalmente a mi casa, incapaz de enfrentar a Javier después de su confesión. Pasaba la mayor parte del tiempo encerrada en su antigua habitación, saliendo solo para comer o para sus visitas al médico. Yo intentaba ser un apoyo para ella, ofreciéndole consuelo y comprensión, pero cada palabra de aliento que salía de mi boca se sentía como una mentira. Una tarde, mientras preparaba la cena, Lucía apareció en la cocina. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar y parecía más pequeña y vulnerable de lo que la había visto en años. Mamá, dijo con voz temblorosa, necesito hablar contigo. Dejé el cuchillo con el que estaba cortando verduras y me giré para mirarla. Claro, cariño. ¿Qué pasa? Lucía se sentó en una de las sillas de la cocina, jugueteando nerviosamente con el borde de su camiseta. He estado pensando mucho estos días. Sobre el bebé, sobre Javier, sobre todo.
Asentí, esperando que continuara. Tenía un nudo en el estómago, temiendo lo que pudiera decir a continuación. He decidido que voy a tener el bebé, dijo finalmente, levantando la mirada para encontrarse con la mía. Sé que es una locura, sé que complica todo, pero es mi hijo, mamá. No puedo deshacerme de él. Sentí una mezcla de alivio y preocupación ante sus palabras. Por un lado, la idea de ser abuela, incluso en estas circunstancias complicadas, me llenaba de una extraña emoción. Por otro lado, sabía que esta decisión solo complicaría más las cosas con Javier. Entiendo, cariño, dije, acercándome para abrazarla. Y te apoyo, pase lo que pase. Lucía se hundió en mi abrazo, sollozando suavemente. Gracias, mamá. No sé qué haría sin ti. Nos quedamos así por un momento, abrazadas en silencio. Finalmente, Lucía se apartó, secándose las lágrimas. Hay algo más, dijo, y pude notar el miedo en su voz. Javier. Javier me ha confesado algo. Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Acaso Javier le había contado sobre nosotros? ¿Era este el momento en que todo se derrumbaría? ¿Qué te ha dicho?, pregunté, intentando que mi voz no traicionara mi pánico. Lucía tomó una respiración profunda antes de continuar. Me ha dicho que él también me ha sido infiel. Con una compañera de trabajo. Sentí una mezcla de alivio y culpa al escuchar sus palabras. Alivio porque nuestro secreto seguía a salvo, y culpa por sentir ese alivio. Oh, Lucía, dije, sin saber qué más decir. ¿Cómo podía consolarla cuando yo misma era parte del problema? No sé qué hacer, mamá, continuó Lucía, su voz quebrándose. Por un lado, me siento traicionada, herida. Pero por otro, ¿cómo puedo juzgarlo cuando yo he hecho lo mismo? Y ahora, con el bebé. Me senté a su lado, tomando sus manos entre las mías. Cariño, estas situaciones son complicadas. No hay respuestas fáciles. Pero creo que lo importante ahora es que te enfoques en ti misma y en el bebé. El resto se resolverá con el tiempo. Lucía asintió lentamente, como si estuviera procesando mis palabras. Tienes razón. Es solo que, me siento tan perdida, mamá. Como si toda mi vida se hubiera desmoronado de repente. Lo sé, cariño, dije, sintiendo que mi corazón se rompía por ella. Pero eres fuerte. Más fuerte de lo que crees. Y no estás sola en esto. Me tienes a mí, y sé que pase lo que pase con Javier, él también estará ahí para el bebé. Nos quedamos en silencio por un momento, cada una sumida en sus propios pensamientos. Finalmente, Lucía habló de nuevo. ¿Crees que Javier y yo podremos superar esto?, preguntó, su voz apenas un susurro. La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo podía responder a eso? ¿Cómo podía darle esperanzas cuando yo misma era parte del problema? No lo sé, cariño, respondí honestamente. Eso dependerá de ustedes dos. Del amor que se tengan, de su capacidad para perdonar y seguir adelante. Pero si de algo estoy segura, es que ambos se aman. Y a veces, el amor es suficiente para superar incluso los obstáculos más difíciles. Lucía asintió, una pequeña sonrisa asomando a sus labios. Gracias, mamá. Por estar aquí, por escucharme, por todo. La abracé de nuevo, sintiendo que las lágrimas amenazaban con derramarse. De mis ojos. Siempre estaré aquí para ti, Lucía. Siempre. Esa noche, después de que Lucía se fuera a dormir, me quedé despierta, dando vueltas en la cama. Las palabras de mi hija resonaban en mi mente, mezclándose con mis propios pensamientos y miedos. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿Cómo se había convertido nuestra familia en este nido de secretos y mentiras? Y lo más importante, ¿cómo podíamos salir de esto? Mi mente volvía una y otra vez a mi aventura con Javier. Ahora, a la luz de todo lo que había pasado, parecía aún más imperdonable. No solo había traicionado a mi hija, sino que lo había hecho en un momento en que ella más nos necesitaba. Me levanté de la cama, incapaz de soportar el peso de mis pensamientos. Bajé a la cocina y me serví un vaso de agua, intentando calmar el torbellino de emociones que amenazaba con ahogarme. Mientras estaba allí, de pie en la oscuridad de la cocina, tomé una decisión. No podía seguir viviendo con este secreto. No podía seguir mintiendo a mi hija,
no cuando ella estaba siendo tan valiente y honesta. Tenía que confesarlo todo. La idea me aterrorizaba. Sabía que al hacerlo, probablemente perdería a mi hija para siempre. Pero también sabía que era lo correcto. Lucía merecía saber la verdad, merecía tener toda la información antes de tomar decisiones sobre su futuro. Con manos temblorosas, saqué mi teléfono y le envié un mensaje a Javier: necesitamos hablar. Es urgente. ¿Puedes venir mañana a las 10? La respuesta llegó casi de inmediato: claro. ¿Está todo bien? No, respondí honestamente. Pero lo estará. Tenemos que hacer lo correcto. Apagué el teléfono antes de que pudiera responder. Sabía que si seguíamos hablando, podría perder el valor. A la mañana siguiente, me levanté temprano. Lucía aún dormía cuando salí de casa, dejándole una nota diciendo que había salido a hacer algunas compras. Llegué al parque donde había acordado encontrarme con Javier media hora antes de lo previsto. Necesitaba ese tiempo para prepararme mentalmente para lo que estaba a punto de hacer. Javier llegó puntual, como siempre. Se sentó a mi lado en el banco, su rostro una máscara de preocupación. Carmen, dijo, ¿qué pasa? Tu mensaje me asustó. Tomé una respiración profunda, reuniendo todo mi coraje. Javier, tenemos que decirle la verdad a Lucía. Sobre nosotros. Vi cómo el color abandonaba su rostro. ¿Qué? Carmen, no podemos. La destruiría. Especialmente ahora, con todo lo del bebé. Lo sé, dije, sintiendo que las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. Pero no podemos seguir mintiendo. No es justo para ella. Merece saber toda la verdad antes de tomar decisiones sobre su futuro. Javier se pasó una mano por el pelo, un gesto que reconocí como de frustración y miedo. Pero, ¿y si nos odia? ¿Y si nunca nos perdona? Es un riesgo que tenemos que correr, respondí, aunque cada palabra me dolía. Es lo correcto, Javier. Y lo sabes. Nos quedamos en silencio por un largo momento, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Finalmente, Javier asintió lentamente. Tienes razón, dijo, su voz apenas un susurro. Dios, cómo desearía que no tuvieras razón, pero la tienes. Tenemos que decírselo. Se lo diremos juntos, dije, tomando su mano. Esta tarde. Le pediré que venga a casa y se lo contaremos todo. Javier asintió de nuevo, apretando mi mano. Está bien. Estaré allí. Nos despedimos con un abrazo breve pero intenso, ambos conscientes de que podría ser la última vez que nos tocáramos así. El resto del día pasó en una nebulosa de ansiedad y miedo. Limpié la casa de arriba a abajo, intentando mantener mis manos y mi mente ocupadas. Cuando Lucía regresó de su cita con el médico, le pedí que se quedara en casa esa tarde, que había algo importante que necesitábamos discutir. A las 5 en punto, sonó el timbre. Era Javier. Lucía, que estaba en la cocina preparándose un té, me miró con confusión. ¿Mamá? ¿Qué hace Javier aquí? Hay algo que necesitamos decirte, cariño, respondí, sintiendo que mi corazón latía tan fuerte que temía que pudiera escucharlo. ¿Podemos sentarnos en el salón? Lucía nos siguió, su rostro una mezcla de confusión y miedo. Nos sentamos, Javier y yo en el sofá, Lucía en el sillón frente a nosotros. ¿Qué está pasando?, preguntó, su voz temblorosa. Me están asustando. Miré a Javier, que asintió levemente. Era el momento. Lucía, comencé, sintiendo que cada palabra era como un cuchillo en mi garganta. Hay algo que Javier y yo necesitamos decirte. Algo terrible que hemos hecho. Vi cómo los ojos de Lucía se abrían con comprensión y horror. No, susurró. No, por favor, díganme que no es lo que estoy pensando. Lo siento tanto, cariño, dije, las lágrimas corriendo libremente por mis mejillas. Javier y yo tuvimos una aventura. El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. Lucía nos miraba, su rostro una máscara de shock y dolor. ¿Cuánto tiempo?, preguntó finalmente, su voz apenas audible. Unos meses, respondió Javier, su voz quebrándose. Empezó después de la boda de tu primo en Toledo. Lucía se levantó de golpe, como si no pudiera soportar estar cerca de nosotros. ¿Todo este tiempo? ¿Todo este maldito tiempo han estado mintiéndome?
¿Engañándome? Lucía, por favor, supliqué, levantándome también. Déjanos explicarte. ¿Explicarme qué? Gritó, su voz llena de furia y dolor. ¿Cómo mi madre y mi marido decidieron que era una buena idea acostarse juntos? ¿Cómo pudieron hacerme esto? Fue un error, dijo Javier, poniéndose de pie. El peor error de nuestras vidas. Lucía, lo siento tanto. No me toques, gritó Lucía cuando Javier intentó acercarse a ella. No quiero que ninguno de los dos me toque nunca más. Se giró hacia mí, y la mirada en sus ojos me rompió el corazón. Nunca había visto tanto dolor, tanta traición en los ojos de mi hija. ¿Cómo pudiste, mamá?, preguntó, su voz quebrándose. Soy tu hija. Se supone que deberías protegerme, no esto. Lo sé, cariño, dije, dando un paso hacia ella. Y lo siento tanto. Daría cualquier cosa por poder cambiar lo que hice. Lucía retrocedió, como si mi cercanía le quemara. No me llames cariño. No tienes derecho a llamarme así. No tienes derecho a nada. Se giró hacia Javier, que estaba de pie, inmóvil, las lágrimas corriendo por su rostro. ¿Y tú? Creí que me amabas. Creí que éramos felices. Te amo, Lucía, dijo Javier, su voz apenas un susurro. Cometí un error terrible, imperdonable, pero te amo. Lucía soltó una risa amarga. ¿Amor? ¿Llamas a esto amor? ¿Acostarte con mi madre mientras yo? De repente, se llevó una mano al vientre, su rostro palideciendo. Por un momento terrible, temí que el estrés de la situación pudiera afectar al bebé. El silencio que siguió a la revelación fue ensordecedor. Lucía nos miraba a Javier y a mí con una mezcla de incredulidad, dolor y rabia que me heló la sangre. Su mano seguía sobre su vientre, como si quisiera proteger a su bebé no nacido de la cruel realidad que acababa de descubrir. Lucía, cariño, comencé a decir, dando un paso hacia ella. No te atrevas a llamarme cariño, gritó, retrocediendo como si mi cercanía le quemara. No tienes derecho a llamarme así. Ninguno de los dos tiene derecho a nada. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Sabía que tenía razón, que habíamos perdido todo derecho a su cariño, a su confianza. Pero aún así, dolía. Dolía más de lo que jamás hubiera imaginado. Lo siento tanto, dijo Javier, su voz apenas un susurro. Lucía, por favor, déjanos explicarte. ¿Explicarme qué? Interrumpió. Ella, su voz temblando de furia. ¿Cómo decidieron que era una buena idea acostarse juntos? ¿Cómo pudieron hacerme esto? Soy tu esposa, por el amor de Dios. Y tú eres mi madre. Sus palabras resonaron en la habitación, cargadas de dolor y traición. Vi cómo Javier se encogía ante cada acusación, como si cada palabra fuera un golpe físico. Fue un error, dije, sintiendo que las lágrimas comenzaban a correr por mis mejillas. El peor error de nuestras vidas. Lucía, daría cualquier cosa por poder cambiar lo que hicimos. ¿Un error?, repitió ella, soltando una risa amarga. ¿Llamas error a meses de engaño? ¿A traicionar a tu propia hija? Se giró hacia Javier, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. ¿Y tú, cómo pudiste? Estaba embarazada, Javier. ¿Embarazada de otro hombre? Sí, pero eso tú no lo sabías. ¿Cómo pudiste acostarte con mi madre sabiendo que yo podría estar esperando un hijo tuyo? Javier palideció ante sus palabras. Era evidente que no había considerado esa posibilidad, que no había pensado en las ramificaciones completas de sus acciones. Yo no, balbuceó, pero Lucía lo interrumpió. No, por supuesto que no pensaste. Ninguno de los dos pensó en mí, en cómo esto me afectaría. Solo pensaron en ustedes mismos, en su deseo egoísta. Sus palabras eran como cuchillos, cada una cortando más profundo que la anterior. Y lo peor era que sabía que tenía razón. Habíamos sido egoístas, habíamos pensado solo en nuestros propios deseos sin considerar el daño que causaríamos. Lucía, dije, intentando mantener la calma a pesar del torbellino de emociones que sentía. Sé que ahora mismo nos odias, y tienes todo el derecho. Pero por favor, piensa en el bebé. Este estrés no es bueno para ti ni para él. Fue lo peor que pude haber dicho. Vi cómo los ojos de Lucía se encendían con una nueva oleada de furia.
¿Ahora te preocupas por el bebé?, gritó. ¿Dónde estaba esa preocupación cuando te acostabas con mi marido? No te atrevas a usar a mi hijo como excusa. Se dirigió hacia la puerta, sus movimientos rápidos y bruscos. Por un momento, temí que fuera a desmayarse o a lastimarse en su estado. Lucía, por favor, suplicó Javier, intentando detenerla. No te vayas así. Hablemos de esto. Ella se giró, sus ojos lanzando dagas. ¿Hablar? No hay nada de qué hablar. Ustedes dos lo han dicho todo con sus acciones. Me traicionaron de la peor manera posible. No quiero volver a verlos nunca más. A ninguno de los dos. Y con eso, salió de la casa, cerrando la puerta de un golpe que pareció sacudir toda la estructura. Javier y yo nos quedamos en silencio, mirando la puerta cerrada. El peso de lo que acababa de suceder cayó sobre nosotros como una losa. Tengo que ir tras ella, dijo Javier finalmente, moviéndose hacia la puerta. No, dije, poniendo una mano en su brazo para detenerlo. Déjala ir. Necesita tiempo para procesar todo esto. Si vas tras ella ahora, solo empeorarás las cosas. Él me miró, y vi en sus ojos el mismo dolor y arrepentimiento que sentía yo. ¿Qué hemos hecho, Carmen?, preguntó, su voz quebrándose. No tenía respuesta para eso. ¿Qué habíamos hecho? Habíamos destruido a nuestra familia, habíamos traicionado a la persona que más deberíamos haber protegido. Y ahora, teníamos que enfrentar las consecuencias de nuestras acciones. Las horas siguientes pasaron en una nebulosa de culpa y preocupación. Javier y yo nos movíamos por la casa como fantasmas, incapaces de hablar, incapaces de mirarnos a los ojos. Cada tanto, uno de nosotros intentaba llamar a Lucía, pero siempre nos enviaba directamente al buzón de voz. Cerca de la medianoche, cuando el silencio de la casa se había vuelto insoportable, Javier habló. Debería irme, dijo, su voz ronca por las horas de silencio. Asentí, incapaz de formar palabras. Lo acompañé a la puerta, consciente de que esta podría ser la última vez que estuviéramos así, solos los dos. Te llamaré si sé algo de Lucía, dije finalmente, cuando él ya estaba en el umbral. Javier asintió, sus ojos encontrándose con los míos por un breve momento. Vi en ellos una mezcla de emociones que reflejaban las mías propias, culpa, arrepentimiento, miedo por Lucía y el bebé, y sí, a pesar de todo, un destello de los sentimientos que nos habían llevado a esta situación en primer lugar. Lo siento, Carmen, dijo suavemente. Lo siento tanto. Y con eso, se fue, dejándome sola con mis pensamientos y mis remordimientos. Esa noche no dormí. Me quedé en el sofá, el teléfono en la mano, esperando una llamada o un mensaje de Lucía que nunca llegó. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro contorsionado por el dolor y la traición. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Cómo habíamos permitido que las cosas se salieran tanto de control? Recordé el inicio de todo, aquella noche en la boda de mi sobrino. El alcohol, la música, la forma en que Javier me había mirado. En ese momento, había parecido inofensivo. Un pequeño desliz, algo que podríamos olvidar al día siguiente. Pero ese pequeño desliz se había convertido en una bola de nieve, creciendo y creciendo hasta que nos había aplastado a todos. Cuando el sol comenzó a asomarse por la ventana, me levanté del sofá, mis músculos protestando por la noche de inmovilidad. Me dirigí a la cocina, más por costumbre que por hambre, y puse la cafetera. El aroma del café llenó la cocina, trayendo una falsa sensación de normalidad que solo hizo que todo pareciera aún más surrealista. Fue entonces cuando escuché el timbre de la puerta. Mi corazón dio un vuelco. ¿Sería Lucía? Corrí hacia la puerta, abriéndola con una mezcla de esperanza y miedo. Pero no era Lucía quien estaba al otro lado. Era mi hermana, Elena. Elena, dije, sorprendida. ¿Qué haces aquí tan temprano? Ella me miró con una expresión que mezclaba preocupación y desaprobación. Lucía me llamó anoche, dijo, entrando en la casa sin esperar invitación. Me lo contó todo, Carmen. ¿Cómo pudiste? Sentí que el poco color que quedaba en mi rostro desaparecía. Lucía se lo había contado a Elena. ¿A quién más se lo habría dicho? Elena, yo. Comencé, pero ella me interrumpió. No, Carmen. No quiero oír excusas. Lo que hiciste, lo que hicieron, es imperdonable. ¿Tienes idea de cómo está Lucía? Está destrozada,
Carmen. Destrozada y embarazada. ¿En qué estabas pensando? Sus palabras me golpearon como bofetadas. Cada una era cierta, y eso solo lo hacía más doloroso. No estaba pensando, admití, sintiendo que las lágrimas volvían a mis ojos. Cometí un error terrible, Elena. El peor error de mi vida. Un error, repitió ella, su voz cargada de sarcasmo. ¿Llamas error a meses de engañar a tu propia hija con su marido? No tenía respuesta para eso. ¿Cómo podía explicar algo que ni yo misma entendía completamente? ¿Dónde está Lucía?, pregunté finalmente. ¿Está bien? ¿El bebé está bien? Elena me miró por un largo momento antes de responder. Está en mi casa. Y sí, ella y el bebé están bien, físicamente al menos. Emocionalmente, bueno, eso es otra historia. Sentí un pequeño alivio al saber que al menos Lucía estaba a salvo. ¿Puedo verla?, pregunté, sabiendo ya la respuesta. No, dijo Elena firmemente. No quiere verte, Carmen. No quiere saber nada de ti ni de Javier. Y francamente, no puedo culparla. Sus palabras dolieron, pero no me sorprendieron. ¿Qué esperaba? ¿Que Lucía nos perdonara así sin más? Lo entiendo, dije suavemente. Pero por favor, Elena, dile que la amo. Que lo siento tanto. Que haré cualquier cosa, para intentar arreglar esto. Elena me miró, y por un momento vi un destello de la hermana que siempre había estado a mi lado, en las buenas y en las malas. Pero desapareció rápidamente, reemplazado por una mirada de decepción que me rompió el corazón. Se lo diré, dijo finalmente. Pero no esperes milagros, Carmen. Algunas cosas no se pueden arreglar con un simple, lo siento, punto. Y con eso, se fue, dejándome de nuevo sola con mi culpa y mi vergüenza. Los días siguientes fueron una tortura. Intenté seguir con mi vida normal, ir al trabajo, hacer las compras, pero todo parecía irreal, como si estuviera moviéndome a través de un sueño. O más bien, una pesadilla. Llamaba a Lucía varias veces al día, pero siempre me enviaba al buzón de voz. Le enviaba mensajes, correos electrónicos, pero nunca recibía respuesta. Cada día de silencio era un recordatorio más de lo mucho que la había lastimado, de lo mucho que había traicionado su confianza. Javier me llamaba de vez en cuando, más que nada para ver si había tenido noticias de Lucía. Nuestras conversaciones eran breves y tensas, cargadas de culpa y arrepentimiento. Lo que una vez había sido pasión y deseo ahora se había convertido en cenizas, dejando solo el amargo sabor del remordimiento. Una semana después de la confrontación, recibí un mensaje de Elena. Mi corazón se aceleró al verlo, esperando noticias de Lucía. Lucía tiene una cita con el médico mañana, decía el mensaje. Dice que si quieres ir, puedes hacerlo. Pero te advierte que no es una oferta de reconciliación. Solo quiere que estés informada sobre tu nieto. Leí el mensaje una y otra vez, sin poder creer lo que veía. Lucía estaba dispuesta a dejarme ir a su cita médica. No era mucho, pero era algo. Era una pequeña grieta en el muro de silencio que había construido a su alrededor. Esa noche apenas dormí, anticipando el encuentro del día siguiente. ¿Qué le diría a Lucía? ¿Cómo podría comenzar siquiera a disculparme por lo que había hecho? A la mañana siguiente, me vestí con cuidado, intentando parecer presentable sin dar la impresión de que me había esforzado demasiado. Llegué a la clínica media hora antes de la cita, mis nervios a flor de piel. Cuando vi a Lucía entrar con Elena, sentí que mi corazón se detenía. Se veía pálida y cansada, con círculos oscuros bajo los ojos que hablaban de noches sin dormir. Pero también había una determinación en su postura, una fuerza que me llenó de un orgullo agridulce. «Hola», dije suavemente cuando se acercaron. Lucía apenas me miró, limitándose a asentir brevemente. Elena me dio una mirada de advertencia, como diciéndome que no presionara las cosas. Nos sentamos en silencio en la sala de espera, la tensión tan espesa que casi podía cortarse con un cuchillo. Quería decir algo, cualquier cosa, pero cada vez que abría la boca, las palabras se negaban a salir. Finalmente, una enfermera llamó el nombre de Lucía. Nos levantamos y la seguimos a la sala de examen. El médico, un hombre mayor de aspecto amable, nos saludó con una sonrisa. El amanecer llegó con una suavidad engañosa, coloreando el cielo de Madrid con tonos rosados y dorados que contrastaban cruelmente con el torbellino de emociones que me consumía.
Me encontré despierta mucho antes de que sonara el despertador, mis ojos fijos en el techo mientras mi mente repasaba una y otra vez los eventos de los últimos días. La visita al médico había sido un momento agridulce. Ver la imagen borrosa del bebé en la pantalla del ultrasonido, escuchar el rápido latido de su corazón, por un momento, todas las complicaciones, todas las traiciones y los secretos se desvanecieron, y solo éramos una familia celebrando una nueva vida. Pero la ilusión se rompió tan pronto como salimos del consultorio. Lucía volvió a su silencio, a su distancia, y yo me quedé con la dolorosa certeza de que, aunque ese bebé era mi nieto, podría no tener un lugar en su vida. Me levanté de la cama, sabiendo que era inútil intentar volver a dormir. La casa estaba sumida en un silencio opresivo, tan diferente de las mañanas bulliciosas que solía compartir con Lucía cuando vivía aquí. Cuánto había cambiado todo en tan poco tiempo. Mientras preparaba el café, mi mente vagó hacia Javier. No habíamos hablado desde la confrontación, y una parte de mí se preguntaba cómo estaría lidiando con todo esto. ¿Sentía el mismo remordimiento aplastante que yo? ¿O una parte de él, por pequeña que fuera, añoraba lo que habíamos compartido? El sonido del timbre me sacó de mis cavilaciones. Fruncí el ceño, preguntándome quién podría ser a esta hora de la mañana. Cuando abrí la puerta, me encontré cara a cara con Elena. «Elena», dije, sorprendida. «No te esperaba tan temprano». Mi hermana entró sin esperar invitación, su rostro una mezcla de preocupación y determinación. «Tenemos que hablar», Carmen, dijo, dirigiéndose directamente a la cocina. La seguí, una sensación de inquietud creciendo en mi estómago. ¿Ha pasado algo? ¿Lucía está bien? Elena se sentó en una de las sillas de la cocina, indicándome que hiciera lo mismo. Lucía está, bueno, está sobreviviendo. Pero no he venido a hablar solo de ella. He venido a hablar de ti, Carmen. Me senté frente a ella, confundida. ¿De mí? Sí, de ti, dijo Elena, su voz suavizándose un poco. Carmen, estoy preocupada por ti. Has cometido un error terrible, eso es innegable. Pero no puedes seguir así, ahogándote en la culpa y el remordimiento. Necesitas hacer algo. Sus palabras me sorprendieron. Desde que todo había salido a la luz, Elena había sido firme en su desaprobación, en su apoyo incondicional a Lucía. Este cambio de actitud me desconcertó. ¿Hacer algo? ¿Qué puedo hacer, Elena? He destrozado a mi familia. He traicionado a mi hija de la peor manera posible. No hay nada que pueda hacer para arreglar eso. Elena suspiró, extendiendo su mano para tomar la mía. No, no puedes cambiar lo que ya está hecho. Pero puedes intentar reconstruir, Carmen. Puedes intentar sanar, no solo a tu familia, sino a ti misma. La miré, sintiendo que las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. ¿Cómo? Lucía no quiere saber nada de mí, y no puedo culparla. Javier, bueno, eso se acabó, obviamente. ¿Qué me queda? Te queda tu vida, Carmen, dijo Elena con firmeza. Te queda la oportunidad de aprender de tus errores, de crecer, de ser mejor. Y tal vez, con el tiempo, la oportunidad de reconstruir tu relación con Lucía. Sus palabras encendieron una pequeña chispa de esperanza en mi pecho, una que intenté sofocar de inmediato. No me merecía esperanza, no me merecía una segunda oportunidad. No sé cómo hacer eso, Elena, admití, mi voz apenas un susurro. No sé por dónde empezar. Empieza por perdonarte a ti misma, dijo Elena suavemente. No para excusar lo que hiciste, sino para poder avanzar. Y luego, poco a poco, intenta demostrarle a Lucía que estás dispuesta a hacer lo que sea necesario para recuperar su confianza. Asentí lentamente, procesando sus palabras. ¿Podría hacerlo? ¿Podría perdonarme a mí misma por algo que parecía imperdonable? He estado pensando, continuó Elena, quizás sería bueno que buscaras ayuda profesional. Un terapeuta que pueda ayudarte a procesar todo esto, a entender por qué hiciste lo que hiciste. La idea de exponer mis acciones, mis pensamientos más íntimos a un extraño me aterrorizaba. Pero al mismo tiempo, sabía que Elena tenía razón. No podía seguir así, atrapada en un ciclo interminable de culpa y autorrecriminación. Tal vez tengas razón, dije finalmente. Tal vez sea hora de buscar ayuda. Elena sonrió, la primera sonrisa genuina que veía en su rostro desde que todo esto había comenzado. Me alegra oír eso, Carmen.
es un primer paso importante. Nos quedamos en silencio. Por un momento, cada una sumida en sus propios pensamientos. Finalmente, me atreví a preguntar lo que realmente quería saber. Elena, ¿crees que algún día Lucía podrá perdonarme? Mi hermana me miró, sus ojos llenos de una mezcla de compasión y honestidad brutal. No lo sé, Carmen. El perdón es un proceso largo y complicado, y lo que hiciste, bueno, es una herida muy profunda. Pero si de verdad estás dispuesta a hacer el trabajo, a demostrarle a Lucía que has cambiado, que entiendes la magnitud de lo que hiciste, quizás, con el tiempo, pueda haber una reconciliación. Sus palabras no eran el consuelo que una parte de mí anhelaba, pero aprecié su honestidad. Era más de lo que merecía en este momento. Gracias, Elena, dije suavemente. Por venir, por hablar conmigo. Sé que no ha sido fácil para ti tampoco. Elena asintió, apretando mi mano una vez más antes de soltarla. Somos familia, Carmen. A pesar de todo, seguimos siendo familia. Y las familias se apoyan, incluso en los momentos más difíciles. Cuando Elena se fue, me quedé sentada en la cocina. Su visita había dejado una extraña mezcla de emociones en mi interior. Por un lado, el peso de la culpa seguía ahí, pesado como siempre. Pero por otro, sentía algo que no había sentido en semanas, un pequeño rayo de esperanza. Decidí que era hora de dar el primer paso. Con manos temblorosas, busqué en internet terapeutas en Madrid especializados en terapia familiar y de pareja. Después de lo que pareció una eternidad, me decidí por una, la doctora Martínez, cuya descripción hablaba de ayudar a las personas a superar crisis familiares y reconstruir relaciones dañadas. Respiré hondo y marqué el número. Cada tono de espera hacía que mi corazón latiera más rápido, y cuando finalmente escuché una voz al otro lado de la línea, casi colgué por puro pánico. Consultorio de la doctora Martínez, ¿en qué puedo ayudarle? Yo, quisiera hacer una cita, logré decir, mi voz temblando ligeramente. Por supuesto. ¿Es usted paciente nueva? Sí, respondí. Es la primera vez que busco terapia. Entiendo. ¿Puede decirme brevemente el motivo de su consulta? Cerré los ojos, reuniendo todo mi coraje. He cometido un error terrible. He traicionado a mi hija de la peor manera posible, y necesito ayuda para intentar arreglar las cosas. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, y por un momento temí haber dicho demasiado. Pero cuando la recepcionista habló de nuevo, su voz era amable y profesional. Entiendo. La doctora Martínez tiene una apertura el próximo martes a las 10 de la mañana. ¿Le viene bien? Sí, perfecto, dije, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Después de confirmar los detalles y colgar, me quedé mirando el teléfono en mi mano. Había dado el primer paso. Era pequeño, casi insignificante en comparación con el daño que había causado, pero era un comienzo. Los días hasta mi primera sesión pasaron en una nebulosa de anticipación y miedo. Parte de mí quería cancelar la cita, convencida de que no merecía ayuda, de que debería sufrir en silencio por lo que había hecho. Pero cada vez que estaba a punto de llamar para cancelar, recordaba las palabras de Elena, la pequeña chispa de esperanza que había encendido en mí. La mañana de la cita llegó con una claridad casi dolorosa. El cielo de Madrid estaba de un azul intenso, sin una sola nube a la vista. Mientras caminaba hacia el consultorio de la doctora Martínez, sentía como si cada paso me llevara más cerca de un precipicio. El consultorio era un espacio acogedor, con paredes de colores suaves y plantas que le daban un aire de tranquilidad. Me senté en la sala de espera, mis manos retorciéndose nerviosamente en mi regazo. Carmen García, llamó una voz, y levanté la vista para ver a una mujer de mediana edad con una sonrisa amable. Me puse de pie, sintiendo que mis piernas temblaban ligeramente. Sí, soy yo. Soy la doctora Martínez. Por favor, pase. La seguí a su oficina, un espacio cálido con estanterías llenas de libros y un cómodo sofá frente a un sillón. Me senté en el sofá, sintiéndome extrañamente expuesta. Bien, Carmen, comenzó la doctora Martínez una vez que se sentó. ¿Por qué no me cuenta que la trae aquí hoy? Tomé una respiración profunda, intentando calmar los latidos de mi corazón. Yo, he cometido un error terrible, comencé, las palabras saliendo con dificultad. He traicionado a mi hija de la peor manera posible, y no sé cómo seguir adelante. La doctora Martínez asintió, su expresión compasiva pero profesional.
Entiendo que esto debe ser muy difícil para usted, Carmen. ¿Puede contarme un poco más sobre lo que sucedió? Y así, palabra por palabra, comencé a desenredar la madeja de eventos que me habían llevado a este punto. Le hablé de la boda de mi sobrino, del primer beso con Javier, de cómo lo que comenzó como un desliz se convirtió en una aventura de meses. Le conté sobre el embarazo de Lucía, sobre cómo descubrió la verdad, sobre el dolor en sus ojos cuando nos enfrentó. A medida que hablaba, sentía como si estuviera quitándome un peso de encima. No era un alivio completo, la culpa seguía ahí, pesada y dolorosa, pero por primera vez en semanas, sentía que podía respirar un poco más fácilmente. Carmen, dijo la doctora Martínez cuando terminé de hablar, lo que ha sucedido es ciertamente una situación muy complicada y dolorosa. Pero el hecho de que esté aquí, buscando ayuda, es un paso muy importante. Muestra que está dispuesta a enfrentar lo que ha hecho y a trabajar para mejorar. Sus palabras me sorprendieron. No esperaba comprensión, mucho menos algo que sonara casi como un elogio. Pero, ¿cómo puedo mejorar esto?, pregunté, sintiendo que las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. He destrozado a mi familia. Mi hija no quiere saber nada de mí, y no puedo culparla. La doctora Martínez me ofreció una caja de pañuelos antes de responder. La reconciliación, si es posible, será un proceso largo y difícil, Carmen. No hay garantías. Pero lo que podemos hacer es trabajar en usted misma. Entender por qué sucedió esto, qué necesidades o problemas no resueltos la llevaron a tomar estas decisiones. Y a partir de ahí, podemos trabajar en cómo puede demostrar un cambio real y significativo a su hija. Asentí, secándome las lágrimas. ¿Y si nunca me perdona? Esa es una posibilidad que tendremos que considerar, dijo la doctora Martínez con suavidad. Pero incluso si ese fuera el caso, el trabajo que hagamos aquí puede ayudarla a perdonarse a sí misma y a vivir una vida más plena y auténtica. Y quién sabe, tal vez con el tiempo, eso pueda abrir puertas que ahora parecen cerradas para siempre. Salí de esa primera sesión sintiéndome agotada pero, sorprendentemente, un poco más ligera. No había soluciones mágicas, no había garantías de que todo se arreglaría. Pero por primera vez en semanas, sentía que tenía un camino a seguir, por difícil que fuera. Los días siguientes fueron un ejercicio de autodescubrimiento y, a menudo, de autoflagelación. Siguiendo el consejo de la doctora Martínez, comencé a llevar un diario, anotando mis pensamientos y